Hola mis amigos, yo soy Igor, yo soy de Brasil, estudio neurociencias y hablo muchas lenguas. Hoy en este video intentaré explicar para ustedes algunas cosas relevantes sobre la neurociencia del aprendizaje de lenguas. Primeramente, me gustaría compartir sobre la situación de Brasil. Es que aquí en Brasil las dos lenguas, inglés y español, son obligatorias en la escuela, pero eso no quiere decir que las personas aprendan esas lenguas. Hay muchos errores de la parte de los estudiantes, de la parte del método, de la parte de los maestros también, y hoy al menos intentaré clarear un poco para ustedes lo que la neurociencia puede ayudar para mejorar esa situación, porque creo que la misma cosa pasa en otros países latinoamericanos. Entonces, vamos a seguir. Bueno, aquí en Brasil hay muchas escuelas de franquicias famosas de 1000 millonarios. Y todos los años, principalmente en São Paulo y Río de Janeiro, centenas de millares de personas se inscriben para cursos de lenguas, pero un porcentaje bastante bajo de personas va a lograr un poco de éxito cuando termine uno de esos cursos. Y hay muchas razones por lo que eso pasa. La manera como esos cursos están siendo enseñadas, foco en gramática mientras la persona no tiene vocabulario suficiente para entender ejemplos sencillos, entre otras cosas. Y yo estuve obsesionado en estos últimos años con la pregunta: ¿lo que hace la diferencia para alguien aprender una lengua efectivamente? Y yo puedo decir, después de algunos años de investigación y lectura, que he logrado éxito para contestar esa pregunta, y puedo decirles que cualquier persona puede aprender una lengua. Naturalmente, hay un poco más de facilidad para las personas más jóvenes, porque ellas tienen más la llamada neuroplasticidad, pero también es posible para las personas que son más grandes, porque hay muchos casos en el mundo de personas más grandes que también lograron éxito. Entonces, ese es uno de los detalles. Es que hay acciones que permiten un desarrollo constante hasta la fluidez en una lengua. Quiero decir, hábitos. Y la inteligencia y la memoria son dos aspectos principales que ayudan en el aprendizaje en general. Y hay maneras de desarrollar la memoria y la inteligencia. Por ejemplo, lectura, juegos desafiantes, estudio, etc. Hay un ranking internacional de una entidad que se llama Education First, y de entre todos los países latinoamericanos, Argentina es el país que ocupa el primer lugar, y hay una razón para eso. De entre todos los países latinoamericanos, y yo he estado en algunos, como Chile, Bolivia, Argentina. Yo tuve el placer de visitar Argentina 4 veces. Y la cosa que más me llamó la atención en Argentina, y que estoy seguro que tiene que ver con ese resultado fantástico en comparación con los otros países latinoamericanos que fueron bastante malos en ese ranking, es que los argentinos leen muchos libros. Es algo obvio para mí. Me acuerdo de caminar por la avenida Corrientes y yo miré muchas librerías de libros de segunda mano, de libros nuevos. He comprado muchos también para practicar mi español cuando estuve ahí. Y hay una relación
porque la lectura ayuda a desarrollar la memoria, la inteligencia, el vocabulario. Entonces, ya es un punto que otros países de Latinoamérica pueden copiar, que es leer mucho. Cuanto más una persona lee en general, más tendrá capacidad para memorizar cosas, para aprender otras habilidades en general. Incluso la imaginación y vocabulario, entre otras cosas. Más una cosa que la lectura de libros garantiza a una persona es que la complejidad de las redes neuronales va a subir, lo que al mismo tiempo va a hacer que se vuelva mejor aprender sobre cualquier cosa. Porque para aprender algo es necesario leer mucho, leer bien y comprender lo que se lee principalmente. Y para comprender es necesario tener una buena interpretación, es necesario saber reflexionar. La lectura es el mejor ejercicio para el cerebro. Entonces, es un punto que me gustaría decir. Las personas que leen más son las personas que van a aprender mejor cualquier cosa. Y el segundo aspecto es sobre los cursos y clases. Hay muchas personas que cuando están siguiendo un curso, ellas tienen una preocupación más alta en sacar buenas notas y una preocupación más baja en aprender. Es posible que una persona memorice cosas utilizando solamente una parte de su memoria, que se llama memoria de trabajo, para sacar buenas notas en corto plazo, pero en largo plazo, que es lo que importa, la persona no está verdaderamente aprendiendo. Quiero decir, hoy la persona sacó la nota, pero un año después ya olvidó completamente todo. Y eso quiere decir que la persona por sí misma no estaba estudiando de una manera efectiva. Entonces tienen que tener en el pensamiento que es importante mirar en el aprendizaje y no tanto en sacar la nota. Una cosa va a ser consecuencia de la otra, pero principalmente mirar en el aprendizaje. ¿Ya tuvieron la experiencia de sacar una buena nota en una prueba y poco tiempo después olvidar completamente todo? Entonces, eso es una señal de que tu manera de estudiar estaba inapropiada. Es necesario cambiar algo. Y la postura es de mirar en el aprendizaje principalmente y no tanto en la nota. Bueno, otro hábito que tiene que ver con eso, que he mirado en muchas personas, es el hábito de estudiar un día antes de una evaluación, por ejemplo. Es como decir a tu cerebro que solo lo utilizas una vez y esa vez es en el día equivocado. El mejor es estudiar todos los días un poco que esperar llegar hasta el fin de un periodo de clases o un curso y empezar a estudiar antes de una evaluación. Entonces, tienen eso en consideración. Y ahora, un poco de neurociencia. Bueno, aquí sigue un dibujo que yo hice para explicar eso para ustedes. Pueden ver en azul la corteza cerebral, en rojo el sistema límbico y en naranja el cerebelo. El cerebelo es responsable por el movimiento, control de procedimientos y detección de errores, mientras que el sistema límbico es responsable por las emociones y la memoria, al menos dos tipos de memoria. Ya vamos a hablar sobre eso. Y
la corteza cerebral, que es responsable por la inteligencia, el pensamiento e imaginación. Y lo que pasa es el siguiente. Mientras tú pasas un día teniendo contacto con informaciones de clases o de lecciones o algo así, las informaciones que tú tienes contacto queda almacenada aquí. ¿Qué quiere decir? Es la parte de corto plazo y la memoria de trabajo. La memoria de corto plazo está relacionada para cosas que vas a hacer en un periodo bastante corto, como de algunos minutos hasta algunas horas. Mientras que la memoria de trabajo está relacionada con las informaciones que mantienes aquí mientras las está utilizando. ¿Qué quiere decir? Cuando no estás utilizando más una información, ella simplemente es borrada de esa área. Y muchas personas estudian utilizando solamente esa parte. Y los mejores estudiantes o los mejores aprendices de cualquier cosa, ellos utilizan de tal manera que ellos llevan las informaciones de aquí para aquí. Porque aquí es donde queda la mágica, la memoria de largo plazo que va a garantizar que tú te acuerdes de las cosas durante meses, años, y también la automatización de habilidades y todo el conocimiento que vas a aprender de libros, de maestros, de cursos, de la vida en general. Entonces, ahora ya sabemos que estudiar es el proceso de intentar escribir informaciones aquí, principalmente, no en esa parte. Pero esa parte es la puerta de entrada y hay algunos procesos que van a hacer con que las informaciones de aquí vengan aquí o no. Y la decisión principal que va a cambiar si una información es almacenada en la memoria de largo plazo y garantizar el aprendizaje es el contenido emocional. Si tuviste una clase y el maestro dijo una broma, meses después olvidaste del contenido de la clase, pero todavía te acuerdas de la broma. ¿Por qué? Porque la broma llamó la atención de tu subconsciente, que es quien elige lo que vas a hacer almacenado. Y si hay alguna conexión emocional entre la información que intentas memorizar y, y las cosas, será bastante más fácil para aprender. Otro punto para decir para ustedes es que aquí es bastante fácil de escribir, pero bastante fácil de borrar. Mientras que aquí es bastante difícil de escribir y también bastante difícil de borrar. Aquí hay una comparación sencilla para hacer más fácil para ustedes comprender con dos partes de un ordenador. Mientras que la corteza cerebral es como el HD de un ordenador, que es una memoria enorme y permanente, el sistema límbico es como la memoria RAM de un ordenador, que es pequeña y provisoria. La memoria RAM de un ordenador solo funciona mientras él está conectado en la electricidad, mientras que la memoria del HD, hard disk, es permanente y no es innecesario repetir que en el sistema límbico es bastante fácil de borrar
y bastante fácil de registrar una información, mientras que en la corteza cerebral, que es la parte que va a garantizar una habilidad en largo plazo, es difícil de registrar una información, pero también difícil de borrar. Aquí, en ese esquema, voy a explicar para ustedes sobre el ciclo del aprendizaje. Bueno, ahora ya conocen esas dos estructuras cerebrales, entonces va a ser más fácil. Primeramente tenemos la entrada de informaciones y ella va a quedar en el sistema límbico, que está relacionado con la memoria provisoria. Por eso que las personas olvidan las cosas cuando estudian utilizando solamente el sistema límbico. Eso quiere decir, ellas utilizan solamente la memoria de corto plazo, que también es provisoria. Y finalmente, algo del sistema límbico pasa para la corteza cerebral y queda en la memoria permanente. Pero en esa es más difícil de registrar una información. Y para eso es necesario algunos cambios que vamos a hablar después. Y en un día tenemos siempre contacto con mucha información, pero la cantidad de conocimiento que conseguimos absorber es poco, es algo bastante pequeño cerca de las cosas que podemos tener contacto. En otras palabras, es mejor de distribuir las cosas que uno necesita aprender en un periodo medio, como no tanta información al día, porque si uno tiene contacto con mucha información al día, la mayor parte va a ser basura y poca cosa será almacenada en la corteza cerebral en la forma de conocimiento. Bueno, seguimos. Bueno, hay muchas maneras de pasar las informaciones del sistema límbico para la corteza cerebral y almacenar las cosas que estudias permanentemente. La primera cosa que tengo que decir es que leer no es suficiente. Leer no es estudiar. Mientras lees, tienes que tomar apuntes, tienes que reflexionar, hacer dibujos, hacer esquemas, buscar maneras de relacionar las informaciones que aparecen en un libro con cosas que ya conozcas. Por ejemplo, yo siempre tengo conmigo un cuaderno y un bolígrafo para tomar apuntes de las cosas que leo. Cuando no puedo tomar un apunte en el mismo momento, voy a hacer eso después. Pero yo sé que si no hago algo relevante con la información que quiero memorizar, ella simplemente no va a quedar sola por sí misma en mi memoria. Entonces, de ahora en adelante, siempre mantengan un cuaderno, un bolígrafo cercano mientras lees un libro. Y las cosas que llamen la atención, que no sabías antes, escribir. Si tienes una clase, la misma cosa, escribir las cosas que aprendes. Es importante hacer eso todos los días un poco, quizás 30, 45 minutos o mismo una hora y media. Eso depende de cada persona, pero distribuir el tema que quieres aprender todo día un poco. No intentes de sacar mucha información a la vez, porque la cantidad de conocimiento que el cerebro consigue almacenar es pequeña para un día, comparado con la cantidad de informaciones que uno puede tener contacto. Y una de las maneras de garantizar es, como ya dije, de siempre escribir. Otra cosa, no esperen tener un progreso tan alto en corto plazo.
Hay muchas personas que a veces dicen que no tienen motivación si no ven progreso en un plazo cortísimo, pero esas personas tienen que percibir que hay muchas cosas en la vida que no necesitamos de motivación, que queremos hacerlas o no queremos hacerlas. Es simple es así. Después, el aprendizaje, él empieza despacio y se acelera poco a poco. Entonces, no debes tener prisa cuando estás empezando. Entonces, ahora en 3 pasos. Tener un libro o un material que vas a utilizar para aprender una cosa. 2. Leer, escribir, dibujar, preguntar, reflexionar, hacer todo lo que pueda con la información de manera a llamar la atención del subconsciente, que va a garantizar el almacenaje en la memoria de largo plazo. Y finalmente, dormir bien. Hay muchas personas que a veces piensan que para estudiar mucho es necesario dormir poco. Eso no es algo saludable porque el sueño está relacionado con la memoria también. Si una persona duerme mal, no va a memorizar bien y va a estar más estresada, su desempeño en general va a caer. La consolidación de la memoria de largo plazo, ella ocurre principalmente durante el sueño, que quiere decir que dormir es una parte esencial de estudiar. Entonces es eso, estudiar todos los días un poco, no tener las notas como meta, pero el aprendizaje. Y algo para decir sobre los materiales de estudio es que cuando tienes un material, es mejor estudiar hasta el fin y después empezar otro. No hacer como muchas personas que intentan llevar 2 o 3 materiales a la vez. Y el próximo que empieces, que sea un poco más complejo que el anterior. Y sigue así. El aprendizaje es algo para siempre, no tiene fin. Y solo así va a volver bueno en un área o algo así. Es también importante decir que estudiar es una actividad sola. Si conoces a alguien que dice, me gusta estudiar en grupo, eso desafortunadamente no es bastante productivo. Al menos que las personas se ayuden cuanto a sacar las dudas una de las otras, pero si solo quieren hablar en un grupo o algo así, entonces no va a ayudar mucho. Otro aspecto interesante que llama la atención es sobre el uso de smartphones mientras estudias. Hay muchas personas que siempre están con sus smartphones cerca, pero eso es un terrible hábito que no va a ayudar, solo va a interrumpir la persona todo el tiempo. Y es mejor reducir las distracciones mientras estudias o no vas a tener productividad. Para finalizar, no busque aprender solo sobre un tema. Busque aprender sobre muchos temas porque es necesario conocer muchas cosas para hablar con las personas de temas diferentes. Y hay muchas cosas que podemos aprender mientras hablamos con personas de ciudades, estados o países diferentes. Bueno, eso fue el video del aprendizaje de lenguas principalmente, pero creo que ese tema de esa manera puede ser aplicada en aprendizaje de muchas otras cosas y ojalá que ustedes aprovechen. Hasta la próxima.